Señores y señoras, muy buenas tardes. Continuamos con la tercera sesión del denominado Ciclo de Conferencias Magistral Internacional de Litigación Oral 2021, con motivo de conmemorarse el primer aniversario de implementación del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral de la Corte de Lima Norte, el mismo que ha congregado a ilustres ponentes de talla nacional e internacional. Sean bienvenidos a la audiencia que nos sigue también a través del Facebook Live, usuarios judiciales de Lima Norte y del Perú. El día de hoy nos acompañan en esta transmisión. Sin más preámbulos, damos el inicio al tercer día de las ponencias magistrales. A continuación, tenemos el grato honor de presentar desde España al doctor Marco Fandiño Castro, director de Estudios y Proyectos del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA. Además, es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, máster en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha participado como asesor en procesos de reforma judicial en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Uruguay. Ha sido consultor para organismos internacionales con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo o la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. También ha sido consultor de instituciones nacionales como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile. Bien, mi intervención del día de hoy tiene que ver con el funcionamiento de la audiencia preliminar. Me voy a centrar en cómo se debe llevar adelante una audiencia preliminar en el proceso civil oral. Para ello, antes de partir, voy a tener que dar una serie de antecedentes que tienen que ver con una serie de principios, una serie de características que me parecen fundamentales antes de poder entrar al detalle de cómo funciona en la práctica la audiencia preliminar. La primera consideración que creo que tenemos que tener en cuenta tiene que ver con qué concepto y qué rol de juez civil es el que en la actualidad tenemos en el Perú. Yo creo que gran parte del éxito que han tenido los proyectos pilotos de oralidad civil en las distintas cortes distritales del Perú tienen que ver con que han logrado efectivizar una serie de principios existentes en el Código Procesal Civil vigente que el modelo de tramitación burocratizada y escrita no permitía efectivizar. Cuando hablamos de las facultades activas del juez a la hora de dirigir el proceso, y nosotros veíamos cómo se comportaba el trabajo de los jueces en la tramitación de los expedientes escritos, nosotros veíamos que los jueces estaban tan colapsados por la gran cantidad de esfuerzo que les requería el trámite de los expedientes escritos, que ellos no podían llevar adelante un trabajo concienciado de dirección activa del proceso. Creo que gran parte del éxito de la oralidad tiene que ver con que en este nuevo esquema de tramitación de los procesos bajo la oralidad, los jueces ya tienen una mayor capacidad para poder llevar adelante este mandato del Código Procesal Civil vigente, que es un mandato que, por otro lado, tiene que ver con las tendencias más novedosas en el derecho procesal civil. Si nosotros vemos el Código Procesal Civil vigente del Perú, que es un código que en su momento fue un código de avanzada porque se inspiraba en las que en ese momento eran las legislaciones procesales civiles más innovadoras, se caracteriza por tener amplias facultades hacia el juez a la hora de dirigir el proceso. ¿Qué quiere decir esto de que el juez va a ser activo dirigiendo el proceso? Hay distintas interpretaciones acerca de este principio. Hay una visión más tradicional, más conservadora, que nos dice que el rol activo del juez dirigiendo el proceso quiere decir que es un juez que también va a tener impulso en el proceso y que, por lo tanto, el impulso en el proceso civil no solamente va a ser de parte, sino que va a ser un impulso compartido, que el juez también va a tener la posibilidad de poder impulsar el trámite procesal de oficio. Esta idea más restringida poco a poco se ha ido complementando y se ha ido perfeccionando con distintas aproximaciones más innovadoras que han ido apareciendo.
Ustedes van a ver, si revisan la literatura publicada por CEJA en los últimos años, así como si también ustedes analizan los principales protocolos existentes en la mayor parte de cortes distritales, van a ver que aparece mencionado varias veces esta idea del case management. El case management es un conjunto de herramientas que utilizan los jueces, pero en donde también tienen mucha participación las partes, que de alguna forma tienen que ver con una idea muy general, que es que la tramitación de un caso pueda realizarse de una forma proporcional a la complejidad y a la importancia que tenga cada uno de los casos. ¿Esto es una idea nueva? Sí y no. Es una idea nueva en el sentido de que el case management como concepto básicamente inicia a partir de los años 90, principalmente en los países vinculados al common law, como Inglaterra, como Estados Unidos, después se expande a Canadá, Australia, y ha llegado a ser receptado en otros países, como Portugal, por ejemplo, que de alguna forma estos países se ven en la necesidad de poder modificar sus sistemas de justicia civil, ya que eran sistemas de justicia civil extremadamente adversariales, con un papel principal hacia las partes, en donde la capacidad de intervención en el conflicto por parte del juez era muy limitado y que, por lo tanto, eso generaba graves problemas en la duración de los procesos. Como ustedes saben, un proceso civil se caracteriza porque en la mayoría de los casos hay una parte que quiere avanzar rápidamente hacia la sentencia porque se le va a entregar una suma de dinero, porque se le va a reconocer un derecho, porque se le va a entregar un bien inmueble, pero suele existir otra parte que trata de evitar que llegue ese momento de la sentencia. Y por lo tanto, como ellos tenían sistemas adversariales donde el dominio del litigio era total por las partes, se vieron en la necesidad de crear un mecanismo que le diera algunas facultades al juez para poder intervenir y controlar el litigio. Por lo tanto, esta idea que pudiera parecer nueva, lo que hace también es resucitar viejos principios existentes en la mayoría de los códigos procesales civiles, pero que no han tenido una verdadera efectivización. Pensemos, por ejemplo, en el principio de economía procesal, que básicamente lo que nos viene a decir es que los esfuerzos que nosotros invirtamos en la resolución de un conflicto tiene que tener algún grado de relación o de proporcionalidad con el valor que se está disputando o litigando. El principio de economía procesal de alguna forma resucita o se hace visible a través de las facultades de case manager. Por lo tanto, va a ser un juez que en la medida de lo posible va a tratar de adaptar siempre la tramitación del caso a su complejidad. Aquellos casos que tengan un nivel de complejidad mayor van a requerir, por lo tanto, una tramitación con mayor dilación, con mayores audiencias y con mayor tiempo asignado para las audiencias, así como aquellos casos que tengan una menor complejidad van a tener un tratamiento mucho más sencillo y mucho más expedito. Y para poder ejecutar de manera adecuada estas herramientas más novedosas de dirección del proceso, como las herramientas del case management, será importante también dar por saldadas algunas discusiones previas. Por ejemplo, la idea de la instrumentalidad del proceso, que esto es algo que básicamente hay consenso en la mayor parte de la doctrina y lo que nos dice es que el proceso no es un fin en sí mismo. El proceso es un instrumento del cual las partes se ayudan para poder satisfacer una serie de derechos materiales en el contexto de un proceso judicial. Y hay otra idea de fondo que también es fundamental, que tiene que ver con la adaptabilidad y la flexibilidad del proceso. Si nosotros decimos que el proceso judicial no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para poder satisfacer un objetivo final como es la protección de un derecho, en ese caso nosotros tenemos que poder adaptar y poder flexibilizar el proceso en función de las medidas que nos permitan satisfacer mejor el derecho material.
Y sin perjuicio de que esta es una idea muy básica, muy intuitiva, defendida por la mayor parte de la doctrina, los sistemas de justicia civil basados en la burocracia escrita, como el modelo procesal el cual el Perú está abandonando, de alguna forma lo que han hecho es modificar la cultura jurídica del país para que los operadores del sistema de justicia hagan lo contrario. Los operadores del sistema de justicia en un sistema de tramitación escrito, en lo que se centran no es en que se satisfagan los derechos sustantivos de las partes en un tiempo y en una forma adecuada. En lo que se fijan y lo que priorizan tiene que ver con el trámite y tiene que ver con la forma. Por lo tanto, la oralidad lo que nos propone es un esquema de trabajo radicalmente distinto. Es un esquema de trabajo donde el juez de lo que se va a encargar es de poder dirigir el proceso de manera activa, adaptándolo y flexibilizándolo cuando sea necesario para la mejor tutela judicial efectiva de los derechos que son invocados. Y por lo tanto, las formas procesales, los ritos procesales van a estar supeditados a ese fin. Otra idea básica que me gustaría tratar antes de centrarme en la audiencia preliminar, que lo voy a hacer en unos breves minutos, tiene que ver con el objetivo o el fin último de la justicia civil. Porque la justicia civil, como es una justicia en la cual tradicionalmente y principalmente se resuelven y se ventilan controversias entre particulares, muchas veces se ha pensado desde un punto de vista extremadamente liberal que es una justicia que no tiene ningún tipo de fin público, donde lo único que se busca es poder resolver conflictos que son eminentemente de privados. Y por lo tanto, lo que se debe priorizar ahí es que las partes tengan la última decisión y la última palabra acerca de cómo se lleva adelante un caso. Y esta es una idea que ya está en desuso desde finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX, cuando aparece la obra de Franz Klein en Austria, ahí se inaugura una nueva etapa en el derecho procesal civil que nos habla de una función social del proceso civil. Es cierto que en el proceso civil se ventilan y se resuelven controversias que en un porcentaje muy importante son de particulares. No quiero decir que todas, porque con la constitucionalización de determinados derechos también hay asuntos que se conocen en la justicia civil que son de interés público. Pero haciendo esta salvedad, haciendo la salvedad de que una parte muy importante de los conflictos que se resuelven ante la justicia civil son conflictos privados, cuando las partes presentan una demanda ante un tribunal civil, han optado porque ese conflicto sea resuelto en un sistema de resolución de conflictos adjudicativo otorgado por el Estado. Las partes también pueden recurrir a un arbitraje privado que se garantice y que se realiza fuera del sistema judicial, fuera del Estado, ante privados, ante terceros que son también particulares. Pero las partes deciden presentar su demanda y reconocerle la potestad de participar en la resolución de ese conflicto al Estado, personificado en la persona del juez. En consecuencia, el juez, como representante del Estado en la causa, va a tener una serie de objetivos que promover dentro del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez tenga una serie de objetivos, ¿quiere decir que el juez va a perseguir algún tipo de interés? ¿Quiere decir que el juez va a tratar de gestionar alguno de los intereses que están en el proceso? No, porque eso supondría la pérdida de la imparcialidad. Lo que estamos diciendo es que el juez tiene que perseguir objetivos relacionados con que ese caso se pueda resolver en un tiempo y con unos costos que sean razonables y que sean proporcionales a la complejidad del caso. ¿Por qué? Porque el juez civil tiene que ser consciente de que la justicia civil es la justicia que más casos maneja. Es la justicia más grande en términos de volumen. La justicia civil en todo el mundo se caracteriza por el grave problema del colapso y la retardación de justicia. La justicia civil es eminentemente sensible a los cambios sociales y económicos.
si hay una etapa de crecimiento económico y que por lo tanto supone que se intensifiquen las relaciones económicas entre privados y empresas, eso automáticamente suele generar aumento de los niveles de litigiosidad civil. Pero es que si además hay una crisis económica como la que estamos viviendo en la actualidad en todo el mundo, eso también va a repercutir en que aumenten los niveles de litigiosidad y que aumenten los casos que ingresan a la justicia civil. Como ustedes pueden comprender, la justicia civil se ve siempre aquejada y afectada de este mal endémico, que es el mal de tener grandes volúmenes de casos ingresando a los tribunales. En consecuencia, el juez debe velar porque los casos que son conocidos en su tribunal, todos, no uno ni dos, sino todos, logren tener un tratamiento lo más efectivo y eficiente posible. Y la única forma de hacer esto es aplicar estas facultades de dirección activa del proceso, adaptar la tramitación de los casos a su complejidad y velar por que se resuelvan en un tiempo oportuno. Una última idea, antes de entrar a la audiencia preliminar, tiene que ver con identificar qué tipo de modelo procesal se está implementando en el Perú. Y este es un modelo procesal que no es nuevo, ni mucho menos, que es el llamado sistema de doble audiencia. Nos referimos con este sistema de doble audiencia a un sistema mixto, a un sistema que no es 100% oral, sino que es un sistema que se caracteriza por tener una primera etapa de carácter escrito. Esta es la etapa de postulación, etapa de discusión escrita, etapa de fijación de la litis. Hay varias denominaciones para referirnos a esta etapa, que se caracteriza principalmente por los hitos de la presentación de una demanda y una contestación. Y en esta primera etapa escrita, una vez se traba la litis, nos abre dos audiencias orales. Una primera audiencia, que es la audiencia preliminar, sobre esa me voy a centrar, y después otra audiencia, que es la audiencia de juicio oral o audiencia de pruebas, como le llaman ustedes, o audiencia de vista de causa, como le llaman en otros países. ¿Cuál es la característica de este sistema de doble audiencias? La característica es que si nosotros analizamos el proceso civil oral con todas las premisas que yo les he dado con anterioridad, aparece aquí un principio que es un principio bastante nuevo en la justicia civil. Hay otras justicias que ya lo han implementado, pero la justicia civil tiene una demora a la hora de receptarlo, que es el principio de excepcionalidad del juicio. La audiencia de pruebas es una audiencia que, en la medida de lo posible, los jueces y juezas civiles deben evitar. Por razones de economía procesal, los jueces y juezas civiles deben evitar que todos los casos lleguen a la audiencia de pruebas. ¿Por qué? Porque el hecho de que todos los casos lleguen a la audiencia de pruebas va a significar que haya un mayor retardo en el proceso judicial. Bien, hecho este amplio recorrido y este amplio detalle por estos principios que a mí me parecían importantes antes de poder entrar al tema específico de la audiencia preliminar, me gustaría decir que existen dos grandes objetivos que persigue el juez en la audiencia preliminar. El primer objetivo es evitar el juicio. Como les decía, el juicio, la audiencia de pruebas, como ustedes lo denominan, es algo excepcional, es algo que los jueces van a tener que dejar solamente para aquellos casos en los cuales no se puedan alcanzar acuerdo a través ya sea de la conciliación extrajudicial, es decir, la conciliación ante un conciliador antes del proceso, o ya sea a través de la conciliación intraprocesal, la conciliación que haga el juez en la audiencia preliminar. Por lo tanto, la gran facultad que aparece aquí para que el juez pueda evitar el juicio es la conciliación. La conciliación es una conciliación judicial, es una conciliación que realiza el juez en el contexto de una audiencia como es la audiencia preliminar. Y la pregunta que me suelen hacer ¿es la misma conciliación que la conciliación que se realiza ante un conciliador previo al proceso judicial? No, es muy distinta.
Es muy distinta porque la conciliación que se da en una audiencia preliminar, en primer lugar, tiene una característica, que es que se da en un contexto eminentemente judicializado, en un contexto en el cual el lenguaje que prima es el lenguaje formalista, en una audiencia como la audiencia preliminar, en la cual el protagonismo de la audiencia está en el juez y en los abogados, y no tanto en las partes, que van a tener un rol mucho más pasivo en esta audiencia. Y por lo tanto, esto es importante declararlo porque este contexto tan adversarial de la audiencia preliminar, tan judicializado, con un lenguaje técnico, con una participación de los abogados, es algo que va a de alguna forma perjudicar las posibilidades de que el juez emplee de manera correcta sus facultades conciliadoras. La otra diferencia con la conciliación extrajudicial tiene que ver con quién es la persona que realiza la conciliación. Y este, sin lugar a dudas, es la gran ventaja que tienen los jueces a la hora de emplear sus facultades de conciliación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que la conciliación la haga un tercero, ajeno al conflicto, sin ninguna capacidad decisoria, como es el conciliador extrajudicial, a que la conciliación la haga el juez de la causa, y no cualquier juez. En el proceso civil oral, el mismo juez que conoce la demanda desde el inicio va a ser el juez que dicte la sentencia final. Por lo tanto, cuando este juez haga algún tipo de propuesta de acuerdo a las partes siempre van a prestarle especial atención a su propuesta, ya que precisamente va a ser ese juez, con ese criterio, el mismo que dicte la sentencia. Y por lo tanto, su propuesta de acuerdo va a ser tenida con especial cuenta y con especial atención por las partes. ¿Cómo se lleva adelante la conciliación por parte de los jueces? Esto es algo donde lamentablemente no han existido muchas capacitaciones sistemáticas hacia el personal jurisdiccional y precisamente estas técnicas alternativas de solución de conflictos tampoco han sido tratadas de forma sistemática por las mallas curriculares en las universidades. En primer lugar, una diferencia. Cuando nosotros hablamos de un mecanismo de resolución de conflictos como una conciliación, no estamos hablando de una mediación. La mediación es un mecanismo, una técnica de resolución de conflictos en la cual interviene un tercero que trata de hacer una negociación y un acercamiento entre las partes para que las partes lleguen a un acuerdo por sí solas. Es decir, el mediador con carácter general tiene una función que se basa solamente en ayudar, en acompañar la negociación, en favorecer el debate entre las partes. A diferencia del conciliador, que tiene una intensidad un poquito mayor. El conciliador también hace ese ejercicio de negociación, también hace ese ejercicio de ayudar a que las partes alcancen un acuerdo por sí mismas, pero el conciliador tiene la posibilidad de darles a las partes una propuesta de acuerdo. Es decir, al conciliador se le otorga también un rol que se denomina evaluativo o facilitativo. Es decir, el conciliador va a tratar de evaluar, ponderar qué fuerza tiene cada una de las dos alegaciones de las partes y, por lo tanto, va a proponerles una fórmula de acuerdo. Se va a mojar, les va a decir cuál sería el monto adecuado para suscribir un acuerdo en el caso de una reclamación económica, por ejemplo. Y las partes lo van a escuchar. ¿Qué consejos se dan para los jueces en la conciliación? Lo importante es que esto es algo que tiene que ver también con las destrezas de oralidad y de dirección de audiencias. Lo importante en la audiencia preliminar es aclarar en todo momento a las partes y a los litigantes cuáles son los distintos momentos de la audiencia preliminar. No hay nada peor en una audiencia preliminar que exista alguna confusión
que se mezclen los temas, que se empiece a debatir primero una admisibilidad y después la fijación de puntos controvertidos y después el saneamiento del proceso. No, 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 no. Todo esto tiene que ser ordenado. Y como tiene que ser ordenado, el primer hito es efectivamente la conciliación. Porque si el caso es conciliado, obviamente el resto de debates que se van a dar en la audiencia preliminar no van a tener sentido porque ya va a existir un acuerdo entre las partes. Otro consejo para los jueces, además de fijar el orden de la audiencia con claridad, tiene que ver con explicar en qué consiste la conciliación. Y esto es algo que es importante que los jueces tengan de alguna forma algunas frases preparadas que les permitan explicarles a las partes y a sus abogados cuál es el objetivo de la conciliación. ¿Por qué la conciliación y la posibilidad de alcanzar un acuerdo en la audiencia preliminar le confiere a las partes algunas ventajas, como por ejemplo no tener que esperar hasta que se realice la audiencia de pruebas? Como por ejemplo tener la posibilidad de un acuerdo en el cual las dos partes se vean satisfechas y no llegar a una audiencia de pruebas en la cual se vaya a dictar una sentencia que le dé la razón solamente a una parte o solamente a otra parte. Por lo tanto, es importante que al inicio de la conciliación el juez explique de manera adecuada qué es la conciliación y cuáles son las ventajas que aporta. Un segundo consejo para los jueces, un tercer consejo, perdón, tiene que ver con el uso de la palabra. Como les decía antes, la audiencia preliminar es una audiencia muy jurídica y por lo tanto es una audiencia donde el protagonismo suele ser de los abogados. Es muy difícil conciliar a los abogados. ¿Por qué? Por un sencillo motivo. Los abogados litigantes tienen intereses distintos a los intereses de su cliente. Los clientes, las partes, tienen una serie de preocupaciones, de motivaciones, de intereses y de necesidades. Pero los abogados litigantes tienen otra serie de intereses y necesidades y muchas veces no existe consenso entre ellos. Por lo tanto, lo que se recomienda es que el proceso de conciliación se centre en las partes. Este es el momento de dejar hablar a las partes. Es el momento de escuchar cuál es su problema, cuál es su conflicto. Y por lo tanto, el rol de los abogados en esta fase va a ser mucho más limitado. Hay incluso países en los cuales al momento de la conciliación, dentro de la audiencia preliminar, se les recomienda a los jueces que echen de la sala de audiencia a los abogados y que solamente dejen en la sala de audiencia a las partes. Yo no soy muy de ese método. Yo prefiero que los jueces le adviertan a los abogados que en la conciliación se va a tratar de focalizar el debate en las partes, ya que básicamente son ellas las que van a resolver su conflicto. Y por lo tanto prefiero que los abogados estén presentes pero que estén escuchando. ¿Por qué prefiero esto? Porque los abogados tienen un rol importante ahí, que es el rol de asesorar a las partes antes de alcanzar un acuerdo. Si nosotros hemos logrado conciliar a las partes, les hemos hecho una propuesta de acuerdo, esa propuesta de acuerdo ha sido escuchada, ha sido considerada por las partes están de acuerdo con suscribir ese acuerdo. Obviamente corresponde que las partes puedan consultar con su abogado acerca de cuál es la asesoría, cuál es la opinión, cuál es el consejo que les dan ellos antes de que se pueda cerrar el acuerdo. Y además, a la hora de cerrar un acuerdo, ese acuerdo tiene que ser redactado, tienen que fijarse una serie de condiciones y detalles relacionados con el tipo de acuerdo que se da, cuáles son las características, qué tipo de pago hay, cuál es el método de pago, si existen plazos que tener en cuenta. Todo esto tiene que quedar detallado, plasmado en el acuerdo y, por lo tanto, el rol del abogado ahí sí que va a ser importante. Hay una herramienta
fundamental que pueden emplear los jueces, que es la identificación de los intereses y las necesidades. Esto es algo que, por regla general, nosotros lo damos en un curso con mucho más tiempo, pero me gustaría al menos hacer una breve referencia a esto. En la ciencia que se encarga de analizar estos temas, en la denominada teoría del conflicto, uno de los elementos que primero se estudian tiene que ver con la distinción entre las posiciones de los intereses y las necesidades reales de las partes. ¿Qué es una posición? La posición es lo que las partes dicen que quieren. Es decir, una parte le dice a la otra parte, yo te estoy reclamando 1000 soles. Esa es mi posición. Yo te reclamo 1000 soles. Esa es mi posición. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que tú dices que quieres? ¿Dónde se refleja la posición? En los escritos de demanda y contestación. Ahí es donde aparece mencionada la posición, que es algo muy semejante a la pretensión. ¿De acuerdo? A la hora de tratar de conciliar un caso, no nos sirve mucho la posición. ¿Por qué no nos sirve? Porque por regla general, las posiciones de las partes suelen ser incompatibles. Si yo presento una demanda hacia una persona reclamándole $1000, básicamente estoy llegando al sistema judicial porque yo no he podido conseguir esos $1000 de manera extrajudicial. Y por lo tanto no me queda otra opción que pedírselos a través de un tribunal. Por lo tanto, ojo con eso de tratar de conciliar las posiciones, porque por regla general van a ser incompatibles. Si fueran compatibles, esas dos personas no estarían poniendo su conflicto en conocimiento del tribunal. ¿Cómo se hace una conciliación? Explorando cuáles son los intereses y las necesidades reales de las partes. Si las posiciones eran qué es lo que la parte dice que quiere, los intereses y las necesidades son para qué o por qué la parte quiere eso. En mi caso, en el caso ficticio que les estaba contando, no sería preguntarme a mí qué es lo que estás pidiendo, sino para qué lo estás pidiendo. En mi caso, estos $1000, si a mí el juez me pregunta ¿para qué quiero yo esos $1000? Mi respuesta podría ser, o 1000 soles, mi respuesta podría ser que los quiero para comprar materiales para poder hacer una obra en mi casa, para reformar la terraza de mi casa. ¿Qué sucede? Sucede que es posible que la otra parte pueda tener alguna posibilidad de satisfacer mis intereses y mis necesidades. Y hay alguna posibilidad de que sean compatibles. Pensemos, por ejemplo, que la otra parte, que si bien no tiene 1000 soles para entregarme, si no me los habría entregado, sí que tenga la posibilidad de acceder a materiales de construcción que me permitan a mí costear de manera más adecuada las obras que yo quiero hacer en mi casa. ¿Se fijan? De esa forma se podría llegar a un acuerdo porque estaríamos conciliando los intereses y necesidades de las dos partes. Yo satisfago mi interés real, que es conseguir de alguna forma esa obra que quiero hacer en mi casa, y la otra parte puede conseguir sus intereses, que es resolver este caso sin deshacerse de los 1000 soles, que es lo que no. Esto es algo en lo cual se puede trabajar durante mucho tiempo, pero como tenemos tiempo limitado y vamos a estar solamente hasta las 5 de la tarde, después estaremos resolviendo preguntas, me gustaría dejar ahí el tema de la conciliación. Como veíamos antes, yo les decía que la audiencia preliminar la podemos resumir en dos grandes objetivos. Objetivo número 1, evitar el juicio, evitar la audiencia de pruebas. El juez debe velar por la dirección activa del proceso, por una resolución eficiente de los conflictos,
por velar por el principio de economía procesal y, en la medida de lo posible, poder dar una solución adecuada en tiempos, costos a las partes. Si puede resolver el conflicto dictando una sentencia anticipada en la audiencia preliminar, el juez lo debe hacer. ¿Qué pasa cuando no se logra realizar la conciliación de forma adecuada y, por lo tanto, el caso debe continuar su tránsito hacia la audiencia de pruebas? Esto es frecuente. Como ustedes imaginarán, no todos los casos son conciliables. No todos los casos tienen intereses y necesidades de las partes que puedan satisfacerse con la simplicidad del ejemplo que yo les di antes. En muchos casos nos encontramos con casos civiles que tienen un alto monto de reclamación, que tienen una complejidad desde el punto de vista técnico probatorio muy grande. Nos encontramos en muchos casos también que las personas acuden al sistema de justicia con un afán de búsqueda de cuáles fueron los hechos que realmente ocurrieron y, por lo tanto, no van a querer conformarse con un acuerdo y van a querer que su caso sea resuelto a través de una audiencia en la cual ellos puedan desahogar sus pruebas y que se pueda dictar una sentencia que ponga fin al caso. En esos casos, el trabajo del juez cambia. Ya no es un trabajo de evitar la audiencia de pruebas, sino que es un trabajo de preparar de manera adecuada la audiencia de pruebas. Fíjense, incluso hay países que a la audiencia preliminar le llaman audiencia preparatoria, porque son conscientes de que la audiencia preliminar, quitando las funciones de conciliación, está fuertemente diseñada para poder preparar de manera adecuada la audiencia de pruebas. Y son tres, a grandes rasgos, las funciones que le corresponden al juez para preparar de manera adecuada la audiencia de pruebas. En primer lugar, el saneamiento del proceso. Una de las grandes ventajas que nos aportan los procesos civiles orales es que algo como el saneamiento del proceso, la resolución de excepciones y de incidentes, que es algo que en los procesos escritos dura mucho tiempo y es una práctica que se presta mucho para la litigación de mala fe y para la demora de los procesos, en un proceso civil oral tiene la gran ventaja de que el saneamiento del proceso se va a realizar en una audiencia oral, donde las partes van a formular de viva voz posibles excepciones, posibles incidentes, y donde el juez tiene la posibilidad de confrontar los argumentos de las partes y en base a eso poder tomar una decisión de calidad. Y además, este saneamiento se tiene que realizar de forma preclusiva en la audiencia preliminar. ¿Esto qué quiere decir? Que no es algo que podamos patear a la audiencia de pruebas. Es algo que tiene que resolverse en ese momento. Si nosotros vamos a estar en la audiencia de pruebas, vamos a estar preocupados de cómo se organiza el litigio de las partes, que es otra cosa. Entonces, no queremos que aparezcan ahí posibles excepciones, incidentes, sino que eso lo vamos a dejar saneado en la audiencia preliminar. Y el gran éxito aquí por parte del juez tiene que ver con escuchar las versiones de las dos partes y en base a eso tomar una decisión. Después de esto viene el momento de la fijación de los puntos controvertidos. Y esto es importante que tengamos claro que la responsabilidad de que se fijen los puntos controvertidos, esto es, cuáles son los hechos alegados por las partes sobre los cuales hay controversia, es fundamental que comprendan que esa responsabilidad es del juez. En la medida en que el juez no logra depurar los hechos, esto es, descartar todos aquellos hechos sobre los cuales hay consenso entre las partes y quedarnos solamente con los hechos que están siendo controvertidos, si no logra realizar esta tarea de manera adecuada el juez, la audiencia de pruebas que vayamos a tener después va a ser una audiencia completamente descontrolada
sin ninguna razón de ser, y por otro lado no vamos a poder dar el debate que viene a continuación, que es el debate de admisibilidad. No se puede hacer un verdadero debate de admisibilidad probatoria si no hemos de manera previa fijado los hechos que están en controversia por las partes. ¿Es posible que nosotros tratemos de que las partes lleguen a acuerdos ellos sobre cuáles son los hechos? Por supuesto. ¿Qué sucede? Que muchas veces las partes y sobre todo los litigantes no quieren renunciar a hechos. Sienten que en la medida de que tengan más hechos a los cuales puedan hacerse referencia en el juicio, les va a dar mayores posibilidades a la hora del litigio. Por ese motivo, en base a las facultades de dirección activa del proceso, es que entendemos que esta es una responsabilidad de la autoridad judicial. Y una vez tengamos estos hechos claros, ahí sí nos vamos a ir al debate más complejo, más interesante, más profundo, más delicado, que es el debate de admisibilidad probatoria. El debate de admisibilidad probatoria de alguna forma nos va a indicar cuáles son los medios de prueba que van a ser admitidos a la audiencia de pruebas para poder dar por acreditados cuál de las versiones de los hechos es la versión que realmente ocurrió. Y para ello el legislador establece una serie de criterios que tenemos que tener en cuenta. Antes de nada, es importante advertir que todo lo que tiene que ver con la regulación probatoria es una materia que está infratratada e infradesarrollada. Fíjense, recién a nivel académico en el mundo del derecho continental, recién en los últimos 5 años se está empezando a profundizar en el debate sobre los temas probatorios. Con carácter general, las cuestiones probatorias se tocaban de forma tangencial dentro de los estudios del derecho procesal y, por lo tanto, es importante advertir de que tanto el legislador, a la hora de establecer criterios de admisibilidad probatoria en los códigos procesales, como la jurisprudencia, a la hora de desarrollar cuáles son estos criterios de admisibilidad probatoria, con carácter general, el abordaje ha sido bastante limitado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a tener que identificar criterios de análisis en base a lo que se haya publicado y a lo que se haya desarrollado en otras latitudes. Con carácter general, podríamos decir que el legislador establece tanto criterios de inclusión probatoria, es decir, criterios que nos indiquen cuáles van a ser aquellos medios probatorios que vamos a tratar de incluir a la audiencia de pruebas, como criterios de exclusión probatoria, es decir, criterios que nos indiquen cuáles son los medios probatorios que vamos a inadmitir, que vamos a excluir para la audiencia de pruebas. Dentro de los criterios de inclusión probatoria, con carácter general, nos solemos encontrar criterios que tienen que ver con formalidades legales, que concurran una serie de formalidades legales antes de poder, para decidir que ese medio probatorio deba ser admitido al proceso. Estamos pensando, por ejemplo, aquí en criterios como, o requisitos como, que se presenten los medios probatorios al momento de la demanda y la contestación, por ejemplo. Es un requisito muy frecuente. Pero ¿cuál sería el criterio estrella? La regla de oro de la inclusión probatoria sería el criterio de la relevancia o el criterio de la pertinencia de la prueba. Es decir, van a ser admitidos a la audiencia de pruebas aquellos medios probatorios que nos ayuden a hacer un poco más probable o un poco menos probable que determinados hechos ocurrieron o no. Es decir, si tenemos un medio probatorio que nos ayude a hacer un poco más probable un hecho, un medio probatorio que de alguna forma nos ayude un poquito más, un 1% más, a creer que un hecho ocurrió, ese va a ser un medio probatorio que nosotros
incluiremos, es decir, que decretaremos como un medio probatorio admisible. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos que la prueba guarde alguna relación, por poca que sea, con los hechos que están en controversia. Y esto lo vamos a plantear ahora desde el lado negativo. ¿Cuáles van a ser los medios probatorios que consideraremos que no son relevantes? Aquellos medios probatorios que no guarden ninguna relación con los con los hechos controvertidos que van a ser resueltos en la audiencia de prueba. Y del otro lado, así como teníamos criterios de inclusión probatoria, también vamos a tener criterios de exclusión probatoria. ¿Cuáles serían estos criterios de exclusión probatoria? Criterios como la sobreabundancia de la prueba. Por ejemplo, si nosotros tenemos ofrecidos por las partes 10 testigos que van a declarar sobre unos mismos hechos, por razones de economía procesal, vamos a tratar de limitar y de excluir estos medios probatorios para que solamente accedan a aquellos medios probatorios que son necesarios para poder tomar alguna decisión y valorar si algunos hechos ocurrieron o no ocurrieron. Este sería el último debate que se da en la audiencia preliminar, el debate de la admisibilidad probatoria, que es un debate, por otro lado, donde el gran desafío del juez tiene que ver con permitir a las partes que litiguen. Cada uno de estos temas son temas a litigar, son temas a discutir. El juez tiene que ser astuto. Y en la audiencia preliminar, lo que va a hacer es que las partes intercambien todo el rato cuáles son sus argumentos a favor de defender que su medio probatorio deba ser admitido o sus argumentos acerca de por qué el medio probatorio de la contraria no deba ser admitido. ¿Y qué busca el juez? Busca extraer información de alta calidad de ese debate, de esa confrontación de ideas. Y en base a ese debate, este es el verdadero aporte que nos da la oralidad. El aporte que nos da el litigio es que las decisiones del juez no surgen de la lectura solitaria de un expediente. Las decisiones del juez surgen de debates confrontacionales, adversariales entre las partes que le permiten al juez tener calidad de alta información para tomar buenas decisiones. Por lo tanto, la invitación es que los jueces incentiven el litigio contradictorio y adversarial de las partes para, en base a eso, tomar buenas decisiones. Bien, me gustaría dejarlo aquí. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención y quedo atento a cualquier pregunta o consulta que estime necesario formular. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Marcos Fandiño Castro. Vamos a continuar con la rueda de preguntas. A ver, en la etapa de conciliación intraprocesal, ¿es posible acordar mediante conciliación la compra-venta del inmueble entre demandante a favor del demandado cuando la pretensión procesal es un desalojo por ocupación precaria? O los límites de la conciliación solo se circunscriben a la posesión del inmueble. Ese es un debate muy interesante que tiene que ver con que cuando nosotros nos inmiscuimos en una conciliación, es frecuente que modifiquemos el objeto del proceso. No es frecuente, pero a veces nos va a suceder. Nos va a suceder que de alguna forma nos estamos ampliando el objeto del proceso y que salgan otras cuestiones, otras pretensiones que no son las previstas en la demanda. Aquí todo esto va a depender de la regulación procesal. Yo no manejo al detalle las cuestiones procesales del Código Procesal vigente en el Perú, pero
Hay distintos modelos, hay países que los permiten, hay países que no lo permiten. Yo soy de la idea de cuando estamos en una conciliación y vamos a tratar de resolver el conflicto de fondo entre las partes, es frecuente que aparezcan nuevas cuestiones que de alguna forma amplíen el objeto del proceso original de esa demanda. Y por lo tanto, interpretando las facultades activas de dirección del proceso por parte del juez, interpretando también que existe un consenso entre las partes de alcanzar ese acuerdo, entiendo que correspondería permitirlo, esa modificación y esa ampliación del objeto del proceso. Mi opinión. Bien, doctor. Hay una segunda interrogante. A ver, doctor Marco Fandiño, bajo nuestra idiosincrasia, teniendo en cuenta que las sentencias deben ser cumplidas, sin embargo, en la realidad no es así, la ejecución de sentencias demoran considerablemente. ¿Se podría dar, bajo su experiencia, una conciliación en la etapa de ejecución u otro medio que nos ayude a ejecutar las sentencias de manera más rápida? Hay una frase que se suele decir al momento de capacitar en temas de mediación, de conciliación y de resolución de controversias de forma colaborativa, que es que los métodos colaborativos de solución de conflictos se pueden aplicar antes, durante y después. Antes del proceso, durante el proceso y después del proceso, cuando ya tengamos una sentencia. Una gran parte de los problemas, a ver, la etapa de ejecución en materia civil es una etapa extremadamente problemática, ¿no? Por lo que menciona la misma pregunta, por la dilación, por la burocratización existente, por la dificultad de finalmente conseguir la efectividad, ¿verdad?, de la sentencia. Y tenemos dos opciones aquí, ser rígidos o ser flexibles. La rigidez nos diría, bueno, que la parte que venció la contienda se quede con el título, se quede con la sentencia y que no la pueda ejecutar, o seamos flexibles y tratemos de sentarnos con la parte que tiene que cumplir esa sentencia para poder acordar y para poder negociar cómo es la forma en la cual esto se va a realizar. En la etapa de ejecución civil hay muchos países que aplican estas facultades conciliatorias. Son facultades que no necesariamente tienen por qué ser realizadas por el juez. Hay países en los cuales esta función le es conferida a personal administrativo especializado del tribunal y, cómo no, la posibilidad de alcanzar acuerdos, yo entiendo que corresponde antes del proceso, durante el proceso y después del proceso. Bien, doctor. Hay otra interrogante que nos hace acá la audiencia. Doctor, ¿en países de la región se dan acuerdos entre las partes en etapa de ejecución para cumplir cabalmente con los dispuestos en la sentencia? ¿Nos puede hacer un análisis de esto? Es la misma pregunta que antes. Efectivamente, existen muchos países donde se permite la realización de acuerdos en la etapa de ejecución y, por lo tanto, es una opción completamente válida y que tiene que ver también con la efectivización de los principios procesales, ¿verdad? Muchas veces, a ver, los códigos procesales no nos dan todas las respuestas. Esto es algo muy frecuente, ¿verdad? Los códigos procesales, de alguna forma, establecen una serie de principios, establecen una serie de regulación de los procedimientos, pero no nos dan respuesta a todas las preguntas. Y está bien que sea así. Piensen que la normativa procesal más moderna, en los países que han sido más innovadores, se caracteriza por ser normativa procesal mucho más escueta, que permiten espacios de discrecionalidad más notorios por parte del juez. Y esto es algo que no sé por qué en la cultura jurídica latinoamericana es visto como algo malo. Incluso la palabra discrecionalidad judicial. Hay gente que esto como que le da un pequeño escalofrío. Piensa incluso que la discrecionalidad judicial es un sinónimo de arbitrariedad. Para nada es arbitrariedad. Son dos palabras muy distintas.
Son dos conceptos muy diferentes. Los estados democráticos modernos tienen jueces que, de alguna forma, tienen grados de discrecionalidad para resolver los conflictos. Tienen mecanismos más flexibles para adaptar la tramitación de un caso a su complejidad. Y por lo tanto, como el Código Procesal Civil no nos va a dar todas las respuestas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preguntarnos cómo nosotros, como operadores del sistema de justicia, logramos efectivizar los derechos de las partes. Y si para efectivizar de una mejor forma la tutela judicial efectiva de las partes, yo puedo promover una conciliación o un acuerdo en la etapa de ejecución, claro que lo voy a realizar. No tengo ningún artículo en el Código Procesal que me lo prohíba. Y por el contrario, estoy garantizando la efectividad del derecho sustantivo que las partes están invocando y les estoy acercando a una tutela judicial efectiva. Entonces, esa es la invitación. La invitación es a pensar en una lógica de principios y sobre todo a pensar en el sistema de justicia civil como un mecanismo que permita efectivizar derechos y no reproducir burocracias o trámites o rituales innecesarios. Bien, doctor, muchísimas gracias por responder las interrogantes de nuestra audiencia. Antes de despedirlo como corresponde, por favor, permítame darle el uso de la palabra de agradecimiento de la señora jueza especializada Ana Lucía Campos Flores, magistrada coordinadora del módulo corporativo de litigación oral e integrante de la Comisión de Ética, Oralidad Civil. Adelante, doctora. Buenas tardes, doctor Marcos Fandiño. En nombre de los magistrados, el personal jurisdiccional, administrativo, nuestra administradora y en nombre de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, le expreso el reconocimiento a su gran calidad profesional. Le expreso también el agradecimiento porque dentro de sus recargadas labores se ha dado usted un amplio espacio de tiempo para darnos grandes alcances respecto a la audiencia preliminar, que es una de las inclusiones características en la litigación oral civil que se ha implementado en el Perú y que desde el año 2020, el 17 de enero de 2020, se ha implementado en nuestra Corte Superior de Justicia. Agradecemos la capacitación que nos ha dado usted y asimismo también lo invitamos a que comparta con nosotros sus experiencias y conocimientos en un futuro no muy lejano, dado que tratándose de una innovación, de algo nuevo en nuestra Corte Superior de Justicia de Lima Norte, requerimos bastante del apoyo y de compartir los conocimientos, más aún, ya usted los viene desarrollando ya con bastante dedicación. Muchísimas gracias, doctor Marcos Fandiño. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora magistrada. Muchas gracias y un verdadero placer y felicidades por el aniversario del módulo corporativo civil de litigación oral. Mucho éxito y nuevamente gracias por la invitación. Muchas gracias. Estimado doctor, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte agradece su magistral participación en nuestro magno evento, permitiéndonos tener el honor de enriquecernos con sus conocimientos. Ante ello, permíteme dar lectura al diploma de reconocimiento hacia su persona. Diploma de reconocimiento otorgado al doctor Marco Fandiño Castro, director de estudios y proyectos en el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEG, por haber participado en calidad de ponente internacional en el ciclo de conferencias magistral internacional de litigación oral civil 2021 con el tema El funcionamiento de la audiencia preliminar en el proceso civil oral, realizado el día 26 de enero a través del aplicativo Google Meet, organizado por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Lima, Perú, 26 de enero del 2021. Carmen María López Vázquez, Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Una vez más, estimado doctor Marco Fandiño, le agradecemos su magistral participación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde. Adiós. Por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión y participar en este ciclo de conferencias. Los esperamos el día de mañana, miércoles 27 de enero de 2021. Hasta mañana. Gracias.